también con la presentación. Por favor, me confirma que están observando toda la presentación. Sí, profesor, está bien. Ok, entonces, bueno, pertenecemos a una de las mejores universidades de Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este curso pertenece a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. El curso de Estadística, la segunda web conferencia, fase 2, organización y presentación. Mi nombre, Alberto Alain Cabrales Díaz. Pertenezco al Centro de Innovación y Productividad de Turbo. Hoy, 23 de octubre de 2024. Y bueno, como todos los cursos, siempre tenemos una agenda semaforizada, que es la agenda del curso. Entonces, en estos momentos, estamos en el momento intermedio, perdona ahí la redundancia, el resultado de aprendizaje 2, fase 2, organización y presentación. Se va a hacer un tipo de actividad individual que va a tener un peso evaluativo de 110 puntos. Abrió el 22 de octubre, cierra el 18 de noviembre. O sea que tenemos tiempo suficiente para elaborar un producto de calidad. La fase número 1, que era la fase de planeación, cerró ya el 21 de octubre. Por favor, la calificación ya está. Revisar si hay alguna duda y si tuvieron algún tipo de dificultad, por favor, nos ponemos en contacto con nuestra directora del curso, Yesmi Milady Molina Flores, que va a estar muy atenta para solucionar los impases que se hayan presentado. Entonces, en esa fase número 1. En estos momentos, nos encontramos en la fase número 2. Y bueno, nuestro entorno que ahora tiene una diagramación bastante amena, bastante fluida, pues, para mí también es el primer curso con este entorno gráfico que me parece muy ameno, lo he estado explorando bastante. Estamos ubicados en este momento, acá en el momento intermedio, fase 2, exploración de tendencias y problemas en el campo educativo, resultado de aprendizaje del curso RAP 2. Y tenemos cuatro ventanas aquí en este entorno. ¿Ves? La primera en la que podemos descargar nuestra guía de aprendizaje para la fase 2, organización y presentación. Eh, Les sugiero que por favor vayan descargando esa guía de aprendizaje en la que se explica muy detalladamente los pasos que se deben seguir para la realización del trabajo correspondiente a esta fase 2. Los contenidos y referencias bibliográficos que, bueno, como una sugerencia, estos contenidos y referencias que están acá en esta parte son de rigor académico, han sido bastante revisados por un equipo técnico de la red de cursos y tienen bastante peso académico. Cuando vayamos a realizar una consulta, por favor, nos vamos a dar cuenta de que la fuente que estemos consultando tenga el rigor académico. ¿Sí? No se aceptan referencias bibliográficas como Rincón del Vago, monografías, wiki, ningún tipo de wikis. Siempre deben ser fuentes de consultas que tengan rigor académico. El foro de la fase 2, que es el espacio donde siempre hacemos la interacción, donde siempre hacemos acá la interacción con los compañeros y realizamos nuestros aportes. ¿Sí? Recuerden que estamos en esta fase 2 a partir del 22 de octubre y vamos hasta el 18 de noviembre. Y este último espacio, que es donde podemos nosotros subir nuestro trabajo. Y bueno, les estaba comentando que debemos descargar nuestra guía de aprendizaje y como su nombre lo indica, va a ser el documento guía que nos va a permitir construir un trabajo de calidad. Acá tenemos en este aparte
tenemos el anexo número 1, donde se encuentra la base de datos con la que vamos a trabajar en esta fase número 2. También le solicito descargar este anexo número 1, ¿verdad? Irlo analizando, irlo revisando, porque ya en los CIPAS, donde se hace un trabajo punto a punto de explicación de la temática, pues lo vamos a requerir mucho, ¿sí? O sea que no podemos perder de vista este anexo número 1 que contiene la base de datos con la cual vamos a trabajar. Entrando un poquito en materia, ¿verdad? Vamos a primero a entrar a definir qué es eso de la estadística y vamos a entrarnos un poco en la historia, ¿sí? Eh, es, bueno, hay una discusión bastante grande en cuanto a si la estadística es una ciencia o una herramienta que utilizan las ciencias. Ahí vamos a llegar a un debate bastante ameno, bastante bueno y ojalá ustedes puedan sacar una conclusión. Desde las antiguas civilizaciones como la egipcia, ¿verdad? La china y la azteca, ya se hacían algún tipo de estadística, sobre todo sobre el número de habitantes que había en las ciudades, eh, normalmente para organizar los pagos de impuestos, sobre todo en lo que tiene que ver con los ejércitos, ¿no? El número de integrantes del ejército o quién iba a integrar los ejércitos en esas antiguas civilizaciones. Y en general, a lo largo de toda la historia, los gobiernos y dirigentes de las distintas naciones han procurado disponer de datos sobre la población con fines organizativos. Y nosotros sabemos que en este mundo actual, los datos son de suma importancia. Y en el día de hoy vamos a ver por qué esos datos tienen toda la relevancia del caso y son de gran importancia. Una definición de estadística que utiliza Martínez en ese libro Estadística y Muestreo. Pues, tenemos a disposición la edición número 13 y la 14 que hemos tenido cierta dificultad, me comentan los compañeros, para descargarla. Este autor define la estadística, dice que la estadística se refiere a un sistema o método usado en la recolección, ¿sí? Ojo con estos términos de aquí, que los vamos a mencionar mucho en el día de hoy: la recolección, la organización, análisis, descripción numérica de la información. Y también se puede decir que la estadística estudia el comportamiento de hechos o fenómenos de grupo. En lo particular, a mí me gusta mucho esta definición. ¿Se acuerdan el primer debate que traté de dar sobre si la estadística es una ciencia? Algunos estadistas que han hecho investigación nos han dicho de que efectivamente se han puesto de acuerdo porque el mismo estadista no puede decir si la estadística es una ciencia o no. Tiene que recurrir a la filosofía para tratar de dilucidar, de aclarar si efectivamente la estadística es una ciencia o no. Bueno, entonces, la estadística es la ciencia de la sistematización, recogida, organización y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico. Ojo aquí, con eso hablamos de la estadística descriptiva, ¿no? Simplemente se encarga de describir. Pero cuando hablamos la estadística, cuando ya da sus resultados, entonces hablamos de la probabilidad, deducir las leyes que rigen esos fenómenos. Y cuando se puede de esa forma hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones u obtener conclusiones, entonces hablamos de la estadística inferencial, o sea que se llega a hacer inferencia. Lo más importante para ustedes, ¿verdad? Es tratar de aclarar esta pregunta. ¿Para qué me va a servir la estadística? Si yo estoy estudiando psicología, ¿para qué me va a servir la estadística? ¿Sí? Acá como un caso aparte, les comento, ¿verdad? Yo estoy en una institución
educativa en la que se venía presentando una dificultad. Y la dificultad básicamente era que año tras año el porcentaje de deserción iba aumentando. Y ya ese porcentaje estaba llegando a límites que no son admitidos por parte de la Secretaría de Educación. O sea, la deserción era alta, pero no sabíamos la causa de esa deserción. Entonces recurrimos a la docente orientadora. Y nuestra docente orientadora es una psicóloga egresada de la UNAP. Y se le dio la tarea entonces de, bueno, de consultar por qué la deserción estaba en aumento en nuestra institución. Y bueno, ella pues organizó un formato, que es lo que nosotros hacemos. O sea, primero la primera fase, ahí perdone la redundancia, la primera fase es la planeación, un formato, nombre, apellido, edad del estudiante, género, grado, con quién vive, que sería el tipo de familia, de todos estos estudiantes que iban desertando. Y sobre todo, la causa de la deserción. Entonces, nosotros antes especulábamos sobre, no es que se están retirando porque las niñas están saliendo en embarazo y entonces se están yendo del colegio y están desertando. Pero cuando nuestra docente orientadora, que repito, psicóloga de la UNAD, nos muestra ya el informe y nos dice con datos de todos los estudiantes que desertaron durante el año, ¿no? Es que para sorpresa de todos, el mayor grado de deserción es el grado sexto, ¿sí? O sea que no son las niñas que salen en embarazo. El mayor número de estudiantes que ha desertado son hombres y en grado sexto. ¿Y por qué en grado sexto? Entonces empezamos a estudiar las causas, porque vienen los niños de quinto de primaria, muy maternal, con un solo docente, y después en grado sexto se enfrentan a casi 10 docentes. ¿Sí? Entonces eso hace que muchas veces los niños se sientan un poco frustrados y se retiren porque sientan que van perdiendo el año. Era el mayor grado de deserción, entonces empezamos a atacar esas causas. Eso es para ponerlos en contexto a ustedes, porque les aseguro que la estadística para su formación profesional es de suma importancia. ¿Sí? Ese fenómeno que le acabo de decir se presenta también, por ejemplo, en la universidad. En nuestra universidad hay unos cursos que tienen mayor reprobación, se llaman cursos críticos, y a nosotros los licenciados nos han colocado en los cursos críticos para tratar de, pues como somos los profesionales de la educación y tenemos la pedagogía, cómo llegar para tratar de reducir también ese porcentaje, en este caso, de reprobación. ¿Sí? Pero para eso necesitamos, repito, planear, colectar los datos, mostrar esos datos de forma organizada, describir lo que sucede, explicar los fenómenos y cómo podemos llegar a solucionarlo. Entonces, miren la importancia de la estadística. ¿Sí? Pues no vamos a hacer grandes informes de estadística, pero nosotros tenemos que saber cómo interpretar un gráfico, una tabla, cómo recoger información y cómo presentarla de forma ordenada y de forma organizada. De eso se encarga la estadística. Y sobre todo, nosotros le vamos a colocar ahí a esa estadística este prefijo bio. Recuerden que bio significa, pues lógicamente, vida. ¿Sí? Concepto muy de las ciencias naturales, sobre todo de la biología. Esa bioestadística, sobre todo es para ustedes, enseña y ayuda a investigar en todas las áreas de las ciencias de la vida, donde la variabilidad, o sea, los cambios, no es la excepción, sino la regla. ¿Sí? Eso lo expone Carrasco de la Peña en 1982. Muy, muy muy importante que tengan en cuenta esto. Siempre que abordemos un curso, bueno, este curso, ¿para qué me va a servir a mí en mi formación profesional? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Me están escuchando, por favor? Perfecto, profesor, todo bien. Ah, Pues sí, ok. profe.
Muy Ok, bien. ok, ok. Carlos. En cualquier momento podemos intervenir y hacer la pregunta que creamos correspondiente, la duda que se nos presente. Listo, entonces hay unos pasos, como les comentaba, para un estudio estadístico. Planear, ¿verdad? Que es nosotros entonces, bueno, vamos a recoger los datos, cómo vamos a recoger esos datos, lo vamos a hacer. Recuerden que hay varias técnicas, ¿sí? Instrumentos para recoger los datos. Una encuesta, utilizamos un instrumento que es un cuestionario, lo aplicamos y recogemos una entrevista, la observación directa. ¿Sí? Es la forma de nosotros recoger datos. Pero primero, entonces, tenemos que hacer la planeación, que es planear. Y planear, si en el caso de la bioestadística, hipótesis sobre una población. Tenemos que decidir qué datos vamos a recoger, ¿sí? Y, lógicamente, recoger esos datos, que se hace a través del muestreo. Hacemos una muestra, ahora explicamos esa diferencia entre población y muestra y por qué el muestreo es tan importante. O sea, hacemos la organización de los datos, que es resumir, mostramos los resultados, ¿sí? que hemos obtenido, el análisis y la presentación de esos resultados. Y pues ya llegamos a realizar que si la estadística inferencial llega hasta allá, nosotros en la descriptiva simplemente analizamos y presentamos los resultados, realizamos una inferencia sobre la población. Entonces, por ejemplo, con la hipótesis, los fumadores tienen más bajas laborales que los no fumadores, es decir, los fumadores se incapacitan más que los no fumadores. Uno diría que sí, pero para eso tiene uno que hacer un estudio y poder llegar a esa conclusión. Bueno, ahí hay muchos apartes sobre esa hipótesis y cómo llegamos a hacer ese trabajo. Aquí hay dos términos que son muy aplicados a la estadística, que son la población y la muestra. Y vamos a hacer similitudes y diferencias entre ellos. Entonces, primero, ¿qué es eso de población? La población es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones o hacer la inferencia. Normalmente es demasiado grande para poderlo abarcar completamente, normalmente. Cada elemento de la población se dice que es una unidad elemental o una unidad estadística. Ejemplos de población, pues, uno podría decir los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, es una población. Ya sabemos que nosotros somos una mega universidad, una de la universidad más grande de Colombia, con mayor número de estudiantes. Bueno, todas esas características. Y la muestra, ojo con acá, de la población, la muestra es un subconjunto de esa población al que tenemos acceso y sobre todo el que realmente en esa es donde nosotros realmente hacemos las observaciones o las mediciones, ¿sí? De esa población. Y debe ser representativo, o sea que debe tener las características de la población. Está formado por miembros seleccionados de la población, unidades o unidades experimentales. Una muestra siempre es aleatoria. Es decir, que se selecciona al azar. O sea, acá podemos observar la diferencia que hay entre una población y la muestra. ¿Sí? Que realmente con la muestra es que trabajamos en todo lo que tiene que ver con ese estudio estadístico. Y otro concepto fundamental tiene que ver con la variable estadística. Una variable estadística es una característica. Ojo acá, es una característica que se observa en las unidades estadísticas. Ya sabemos lo que es la unidad estadística. Y que tiene por lo menos
dos valores, ¿sí? Para poder hacer nosotros un análisis. Como mínimo de tener dos valores. Ojo, la población, la muestra, ¿sí? Y la unidad estadística deben tener la misma unidad. Es decir, si estamos haciendo el estudio sobre los estudiantes de la UNAD, ¿sí? La muestra, la población es los estudiantes de la UNAD, la muestra debe ser de los estudiantes de la UNAD y la unidad estadística es cada uno de los estudiantes de la UNAD. Tiene entonces la misma condición de característica, la misma unidad. Ejemplo de una variable estadística, entonces tenemos el género. Y el género, ya sabemos que puede tomar dos valores. Aquí hay una discusión, no nos vamos a meter en ella, de que hay otros géneros, pero por ahora vamos a decir que tenemos dos géneros, que es el masculino y el femenino. Por lo tanto, es una variable estadística. ¿Cuál es la característica del género? Que puede ser masculino o femenino. El estrato socioeconómico que toma valores de 1, 2, 3, 4 o 5 es también una variable estadística. El número de hijos, 0, 1, 2, otro ejemplo de una variable estadística. El tiempo de vida útil de valores, 0 hasta más infinito. Bueno. Entonces, esa variable, que es una característica observable, que varía entre los diferentes individuos de una población. Esta definición es una definición más de la bioestadística, ¿sí? Recuerden que siempre le voy a mencionar esto de bioestadística porque en el caso de nosotros, que vamos a graduarnos como psicólogos, nuestros estudios van a estar sobre las poblaciones de individuos, ¿sí? La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables. Y aquí tenemos, por ejemplo, en los individuos de la población colombiana, de uno a otro es variable. Ojo, el grupo sanguíneo, sí señor, aunque sabemos que el 75% de la población somos de tipo cero, ¿verdad? Cero. Erróneamente decimos O, pero es cero. Un porcentaje más bajo es de tipo A, de tipo B, y los que tienen los dos tipos de proteínas que son AB. Los que no tienen ninguno se llaman cero, que somos el 75%. Grupo es sangre, porque algunos erróneamente decimos cero positivo, ¿no? El positivo ya tiene que ver con otra característica que es el factor RH. 75% de la población, en este caso de la población colombiana, somos positivos en factor RH. ¿Sí? Mire cómo esos datos que nosotros, la estadística es de día a día, esos datos que manejamos día a día, en realidad se han construido a través de la estadística. Por eso es fundamental para nosotros en psicología que tengamos buen uso de este curso. El nivel de felicidad declarado, ¿sí? Deprimido, ni fu ni fa, muy feliz, ¿sí? Es también una variable. Aquí le van colocando unos apellidos que ahora vamos a analizar qué significa esto. Una variable cualitativa, variable ordinal. Vamos a ver a qué se refiere eso. Y hoy tenemos que salir de acá muy duchos en ese tema. Porque en la guía de aprendizaje recuerden que uno de los puntos es caracterizar, efectivamente clasificar mejor las variables. El número de hijos es una variable numérica discreta. Vamos a ver eso, porque toma estos apellidos de variable numérica discreta. ¿Esto qué significa? El día de hoy lo vamos a aclarar. Entonces, el número de hijos puede ser 0, 1, 2, 3. Y seguimos ahí en punto suspensivo. La altura, ¿sí? Que en algunos es 1.62, en otro es 1.74, es una variable numérica continua. Ahora vamos a ver a qué se refiere esto.
¿Listo? Entonces, miren, todas estas variables, en algún momento de nuestras vidas, nosotros las hemos mencionado. O sea que esto es del uso diario. Es que los colombianos somos uno de los más felices del mundo, dicen los estudios. Bueno, ¿por qué? ¿Qué estudios han hecho? ¿Cómo se ha hecho eso? Bueno, es muy importante aclarar eso y en el día de hoy lo vamos a tocar. Clasificación de esas variables. Entonces, las variables pueden ser de dos tipos. Ojo acá, esto me dice mucho. Aquí hay números. 1, 2, 3, 4, es número. Cuando hablamos de número, numérica, hablamos de variable cuantitativa, ¿sí? De cantidad. Cuantitativa. Siempre que la variable se dé en números. Y cuando hablamos de cualidades, hablamos de variable cualitativa. ¿Sí? Ahora a ratos les toqué el género. Pregunto, ¿el género es una variable cuantitativa o cualitativa? Pueden activar el micrófono. Cualitativa, profesor. Cualitativa, muy bien, no se dan Cualitativa. números, entonces es cualitativa. Muy bien. Y bueno, además hay una subclasificación. Las cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Y la cualitativa puede ser nominal o puede ser ordinal. ¿Sí? Esto me dice mucho aquí. Siempre para uno aprenderse. Ordinal, de orden. Se pueden ordenar. El género, que ya ustedes me dijeron que es cualitativo, se puede ordenar. Tiene un orden. Ahí les dejo para ver dónde se clasifica. Es cualitativa, pero entonces será nominal o será ordinal. Vamos entonces a entrar a detallar cada una de esas variables para que nosotros lleguemos a esa conclusión. El tipo de variable cualitativa. Ya hablamos de esa propiedad, de esa variable. Cuando la característica que se va a estudiar se refiere a cualidades, atributos, gustos, preferencias u opiniones. Y esa variable cualitativa puede ser ordinal, se puede ordenar. Ojo, se puede ordenar, pero no es numérica. Entonces uno acá dice el nivel de satisfacción. Excelente, bueno, regular, malo. Yo lo puedo ordenar. Entonces, como le puedo dar un orden, esa variable cualitativa es ordinal. Cuando no tiene orden, además no es numérica, sino que es un atributo, repito, entonces es nominal. Por ejemplo, el color de los ojos, el estado civil, soltero, casado, unión libre. ¿Sí? Entonces acá, ¿dónde iría el género? ¿Ordinal o nominal? Género. De uno en uno. No todo a la vez. ¿Dónde iría el género? Ordinal. Nominal. Nominal, muy bien, no tiene un orden. ¿No? ¿Cuál va primero? ¿El género femenino, el masculino? No tiene un orden, no hay un orden secuencial. Correcto. Y si yo digo los días de la semana, ¿tienen un orden los días de la semana? ¿Hay uno que vaya después de otro? Ordinal. Correcto, porque uno sabe lunes, martes, miércoles. Mire, es una variable cualitativa, pero es ordinal, tiene un orden. Correcto. Se puede ordenar.
Y acá tenemos entonces la variable cuantitativa. Recuerden que ya estos sí son números, ¿sí? Y aquí, cuando la característica que se va a estudiar se puede medir en una escala numérica, la edad, la estatura, el peso de una persona. Discreta, los valores que toma pertenecen al conjunto de los números enteros, o sea, entre uno y otro no hay un valor intermedio, ¿sí? Entonces, cantidad de amigos. Yo tengo 0 amigos, o tengo 1, 2, 3, 5, pero nunca tengo 5.5 amigos. No, ¿verdad? Número de hermanos. Yo tengo 0 hermanos, o tengo 1, 2, 3, pero no tengo 3,2 hermanos, 3,3, 3,4. No, ¿sí? Números enteros siempre. Y la continua, los valores que toman pertenecen al conjunto de los números reales, ¿sí? O sea, que puede tomar valores intermedios. Entonces, la estatura de una persona, yo mido 1,70, ¿sí? La medida del tiempo, 6,5 horas, 6 horas y media, 3 horas y media. Mire que toma valores que pueden ser decimales. Peso de un objeto, la masa de un objeto en el caso, ¿sí? Entonces ahí ya podemos clasificar esto que teníamos acá. Las variables cuantitativas, cuando es continua, cuando es discreta. Mire que acá me lo muestran con el número de hijos, ¿sí? Acá, número de hijos, por ejemplo, es discreta. Valores enteros. Esta es la estatura. Son tipos de variable cuantitativa. Entonces, este cuadro me ayuda mucho, estos dos cuadros, a clasificar esas variables, que es una de las preguntas que tenemos en la guía de actividades, ¿sí? Es uno de los apartes que clasifique las variables. ¿De dónde? Del anexo número 1 que tenemos que descargar, que es la base de datos con la que vamos a trabajar en esta fase número 2. Y aquí otro concepto importante dentro de la estadística es la fuente de información. Las fuentes de información son instrumentos para el conocimiento, búsqueda y acceso a la información. La difusión del uso de la comunicación a través del ordenador y de flujos de información a través de la Internet adquiere una importancia estratégica decisiva en las sociedades desarrolladas. Ahora, los datos, ¿han escuchado eso? Los datos son dinero. El que maneja los datos ahora maneja en estos momentos el poder. Y nuestros datos son supremamente valiosos. ¿Sí? Por eso, es más, en la universidad y en Colombia ya hay una ley de tratamiento de datos. O sea, yo no puedo utilizar los datos de ustedes, son datos personales. La universidad no los puede utilizar siempre y cuando usted, bueno, vamos a hacer un estudio, usted tiene que sí o sí darle el aval para que sus datos puedan ser utilizados. De lo contrario, los datos no pueden ser utilizados. Los datos de nosotros, fundamentales. Y el que maneje los datos en estos momentos en la sociedad está manejando el poder. Y esos tipos de fuentes de información pueden ser primaria o fuentes de información secundaria. Primaria es la información de primera mano. Está basado en datos cuantitativos o cualitativos que el investigador genera o colecta. Como nuestro curso en tiempo en realidad es corto, nosotros no vamos a planear ni vamos a recoger los datos, ¿sí? Ya esos datos nos los van a dar y nos los dieron en el anexo número 1. Es decir, que los datos, la fuente de información de nosotros es una fuente de información, ojo acá, secundaria, ¿sí? Es la información obtenida de los datos y el análisis previo realizado por otra persona. Esos datos ya los recogieron. Pero en el caso que yo les coloqué el ejemplo al inicio de la psicóloga que fue nombrada como docente orientadora en un colegio y ella misma creó su instrumento, es decir, su cuestionario, utilizó la técnica de encuesta, la aplicó, hizo el tratamiento estadístico y presentó, ese sí es una fuente primaria. Ella misma planeó y recogió sus datos.
¿sí? Hizo todos los pasos. Entonces, vamos a diferenciar entre lo que es una fuente primaria y lo que es una fuente secundaria. Porque también nos solicitan ahí que aclaremos sobre eso. Les recuerdo aquí participar activamente también de los CIPAS, porque en los CIPAS sí vamos a tomar ya esa guía de aprendizaje y le vamos a desglosar punto a punto. Acá vamos a hacer más que todo en las web la explicación teórica, porque tampoco tiene sentido que usted simplemente solucione una guía de aprendizaje sin llevarse el conocimiento que es lo fundamental en este curso. Y bueno, llegamos a algo muy importante, que es la presentación ordenada de esos datos. ¿Cómo vamos a presentar? Entonces aquí, mire, y nos muestran unos datos. ¿Qué puedo decir yo de esa figura que acabo de encerrar en ese círculo ahí? Activen el micrófono y los escucho. Juan Carlos. Profesor Alberto. Sí, Juan Carlos. Bien. Mucho gusto en saludarlo nuevamente. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Juan Carlos. De acuerdo a lo que usted nos está explicando, que me parece súper interesante, y pues su metodología pedagógica es muy clara y bien interesante nuevamente. Todo lo que me está diciendo yo lo estoy relacionando con el DANE, que nos presenta mensualmente el tema concreto de la inflación, del crecimiento económico, la economía, el PIB, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro son las famosas encuestas que llevan a cabo diferentes, valga la redundancia, discúlpeme, encuestadoras para medir opiniones a nivel nacional. Entonces, quiero referirme al DANE, ¿no? Que el costo de vida, entonces ellos van a las diferentes plazas de mercado del país y hacen un muestreo y empiezan a analizar diferentes, diferente información, diferentes fuentes, como usted nos está comentando. Yo creo que es un ejemplo llevado a esta clase muy práctico, profesor, que me parece interesante también. Gracias. Ok, Juan Carlos, sí, no. El DANE, Departamento Nacional de Estadística de Colombia, primero una entidad independiente, ¿verdad? Porque país que se respete debe tener unas estadísticas claras y esas estadísticas no deben estar amañadas. Alguna vez yo trabajé también con el DANE en una encuesta que se llama Fuerza de Trabajo, que mide. Realmente el objetivo de ella es medir el desempleo en Colombia. Entonces nos mandaban con las muestras desde Bogotá. Bueno, estas son las casas que usted va a visitar y esas casas sí o sí tenía que visitarlas porque ya pues para hacer el muestreo, o sea, para nosotros escoger, bueno, esta es la población es toda Colombia. Entonces vamos a ver quién trabaja, quién no trabaja, pero hay unas fórmulas estadísticas para determinar, bueno, las muestras deben ser, para que sea representativa, pues lógicamente tener todas las características y deben ser tantas encuestas que vamos a aplicar. Y nos mandaban con esa encuesta y teníamos que ir miembro a miembro de familia, así preguntando, bueno, de la última semana usted trabajó, no, yo no trabajé, pero por lo menos hizo algún trabajo, ah, sí. Bueno, es una encuesta que finalmente, como le digo, el objetivo es medir el porcentaje de empleo y desempleo en Colombia. ¿Sí? ¿Cómo están las cifras de empleo y desempleo? Entonces, que eso es supremamente importante para todas las políticas gubernamentales. Entonces, usted como psicólogo, ¿sí? Debe conocer muy bien, saber analizar un gráfico, una tabla y también diseñar un instrumento, pues lógicamente no va a ser de la complejidad de un estadista, pero sí diseñar un instrumento que le permita a usted recoger una información que usted pueda analizar y que usted pueda presentar en cualquier lugar donde usted trabaje, ¿verdad? Y les coloco muchos ejemplos de psicólogos que yo he visto que han hecho un tratamiento estadístico bastante certero en los lugares donde han trabajado. Yo estoy ubicado
en Turbo, la zona de Urabá. Es una zona de vocación agrícola con un monocultivo que ustedes conocen, que es el monocultivo del banano. Acá ya las personas que laboran entran a trabajar casi a las 4 de la mañana y salen a las 3. Y había una dificultad, que es que muchos se estaban incapacitando por problemas estomacales. Entonces, una persona que era un psicólogo que estaba encargado, dijo, bueno, vamos a hacer aquí una investigación, entre comillas, pequeña. Vamos a tomar información a ver por qué se nos están enfermando nuestros trabajadores, sobre todo de problemas estomacales, lo que tiene que ver con la gastritis, ¿verdad? Algunos con úlceras y con diversos problemas estomacales y enfermedades Claro, asociadas al sistema digestivo. Entonces era que ellos preparaban los alimentos a eso de las 3 de la mañana, se los llevaban durante todo el día, no almacenaban muy bien los alimentos, esos alimentos algunos ya estaban en descomposición, así se los tenían que comer. Bueno, eso generó una dinámica bastante bonita acá porque luego de esta investigación, que las estamos empresas han hecho, agua en la por cara favor, porque estará seco allá. Neji, por favor, Neji, me apagas el micrófono, Neji. Neji, muchas gracias, Neji. Entonces, eso generó una dinámica muy bonita porque permitió subsanar una dificultad que se está presentando. Miren, con una colecta de información, un tratamiento de datos y una inferencia y, lógicamente, unas conclusiones. Entonces, mire, acá en la imagen nos está mostrando, si yo llego a esta imagen, pues lo que me está mostrando son géneros, ¿no? Los que están, yo soy un poco daltónico, pero los que están azules pertenecen al género masculino y los que están de rojo pertenecen al género femenino dentro de esta muestra que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, son del género femenino. ¿Cuántos hay del género femenino? ¿Cuántos hay? 6. 4. Muy bien. Ojo, 6 o 4 del femenino. 6. 6. Ah, y del masculino. 4. 4. Entonces, mire, si yo hago una muestra, bueno, listo, vamos a hacer entonces. ¿Ah? Género, hombre, frecuencia. Ahora hablamos a qué se refiere esa frecuencia. ¿Sí? Que es el número de veces que se repite una variable. Bueno, entonces, género, hombre hay 4, frecuencia 4. Mujeres hay 6. Listo. Si eso yo lo quiero llevar a un gráfico, mire dónde va ubicado en este que recuerden que es el eje de las X aquí, donde va ubicada la cualidad y donde va ubicada la frecuencia, siempre en el eje de las Y. Entonces, miren, acá también, cuando yo miro este gráfico, digo, hombres hay 4 y mujeres hay 6. ¿Sí? Es la frecuencia absoluta máxima. Entonces, las tablas de frecuencias, que ahora las vamos a mirar y analizar a ver qué es una tabla de frecuencia. Las tablas de frecuencia y las representaciones gráficas son dos maneras equivalentes de presentar la información. Los dos exponen ordenadamente la información recogida en una muestra. ¿Sí? Aquí ya me están dando, mire, cómo ordeno yo los datos. Entonces, en una tabla o en un gráfico. Son formas ordenadas de presentar. Entonces, yo debo saber, primero, organizar en esas tablas de frecuencia o en los gráficos. Y segundo, si a mí me la muestran, yo debo saber también interpretar ese gráfico, saberlo leer y poder sacar las conclusiones si ya me lo han hecho. Entonces, las tablas de frecuencia exponen la información recogida en la muestra de forma que no se pierda nada de la información. O si se llega a perder, que sea lo más pequeño de lo que se pierde. Y aquí nos llegan 3 conceptos que nos están pidiendo también en la guía de actividades. ¿Qué es la frecuencia absoluta? No es más que contabilizar el número de individuos de cada modalidad. Yo lo cuento, es como hicimos me devuelvo, como hicimos aquí, de hombres. Hay 4, los conté 1, 2, 3, 4, y ya en mi tabla de frecuencia. Mujeres, 6, listo. Eso es la frecuencia absoluta, no es más que contar ese número de individuos. ¿Sí? Y siempre, ojo, que en estadística hablamos de individuos, cosas, pero
Me refiero acá sobre todo en el caso de ustedes porque es más bioestadística, o sea, sobre personas que vamos a realizar nuestros estudios. Y la frecuencia relativa pues, es lo mismo, pero ahora vamos a dividir por el total. Y ahí obtenemos la frecuencia relativa. Y si queremos obtener el porcentaje, no hacemos más que multiplicar por 100 y lo damos en porcentaje. Solo la puedo dar en frecuencia absoluta, en frecuencia relativa o en porcentaje. Las frecuencias acumuladas solo tienen sentido para variables ordinales. ¿Cuáles son las variables ordinales? Las que tienen un ¿qué? Activen el micrófono. Ordinales. Las que tienen un orden. Un orden, eso es correcto. Es una variable cualitativa que se puede ordenar. Y variables numéricas. Para ellas tienen sentido lo de las frecuencias acumuladas, que también lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, en una tabla, la frecuencia, por ejemplo, aquí me muestran una tabla. ¿Sí? Si me muestran esta tabla y me están diciendo hombres 636, quiere decir que hay 636 hombres y 881 mujeres para un total de 1517 individuos que constituyen la muestra. Ese es el total. Y si yo pues, divido esta cantidad entre el total y multiplico por 100, me da el porcentaje. Ahora lo vamos a hacer con un ejercicio y lo vamos a aclarar de forma más práctica. ¿Sí? En nuestra guía de aprendizajes nos dicen que debemos realizar con la base de datos del anexo número 1, no podemos perder la vista que con esa vamos a trabajar, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Otra vez, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el valor de una variable. Con el ejemplo que teníamos ya lo sabemos cómo es. La frecuencia relativa es el cociente entre esta frecuencia absoluta y el total. Y el porcentaje de cada valor de variable es la frecuencia relativa y lo que vamos a hacer es multiplicar por 100. ¿Okay? Cuando a mí me dicen el 8% de la población colombiana está desempleada, ¿qué quiere decir eso? 8 de cada 100. Es correcto, eso es muy bueno. 8 de cada 100 individuos entonces están desempleados en Colombia. Y mire que ya le pueden meter otro agregado. Mayores de 18 años, entonces mayores de 18 años. Mayores de 40 años, entonces el 10%, por eso es preocupante. Y mire cómo la estadística se va moviendo. ¿Sí? Y sobre todo la bioestadística, que es la de nuestro mayor interés. Entonces, listo, yo hice mi tabla de frecuencias. Esta es la frecuencia absoluta. ¿Sí? Es la cantidad de veces que se repite. Hombres, aquí hay 4, mujeres, aquí hay 6. ¿Sí? Entonces, mire, variable de género, modalidad hombre-mujer, la muestra, ahí va cayendo uno a uno. ¿Cuántos son esos señores y esas señoras? Ya sabemos que son 4 hombres, 6 mujeres. ¿Sí? Equivale 4 hombres, 6 mujeres. La frecuencia absoluta, miren, hombre 4, mujeres 6. El total de la muestra, sería aquí el total, son 10 individuos. Si quiero hallar la frecuencia relativa, no es más que dividir la absoluta entre el total. 4 dividido 10, eso me da 0,4. Esa es la frecuencia relativa, mírenla acá. 6 dividido 10, 0,6, frecuencia relativa. Y si quiero hallar el porcentaje, no es más que esta frecuencia relativa multiplicada por 100. Y aquí me da, entonces, porcentaje, 40%, 60%. ¿Sí? De la muestra, 40% son hombres, 60% son mujeres. Sí, señor. Profesor Alberto, y discúlpeme que le interrumpa. Me llama mucho la atención es la famosa ficha técnica en todas las encuestas
que se llevan a cabo para hallar un resultado y darnos una Excelente. información. ¿Nos Obligatoria. puede hablar de eso? Claro, claro, excelente. Es más, ustedes tienen una ficha técnica en la guía de aprendizaje, ¿sí? En la ficha técnica, ¿qué es lo primero que debe aparecer entonces? Dice el objetivo de la investigación. Ustedes tienen que determinar cuál es el objetivo de la investigación en el anexo 1. Y siempre un objetivo inicia, ¿cómo inicia un objetivo? Cuando yo iba a construir un objetivo, ¿cómo inicio? Bueno, deseo saber cuántos, refirámonos al desempleo en Colombia. Eso. Ese es un objetivo. Eso. El objetivo siempre inicia con un verbo. Identificar, de acuerdo si es cualitativo, si es cuantitativo, conocer, describir, ¿sí? Entonces, siempre la encuesta, por ejemplo, en la ficha técnica que se les muestra a ustedes, que en realidad lo va a hacer, el objetivo. Entonces, inicio con mi objetivo. Conocer las cifras de un porcentaje de desempleo en Colombia, por decir algo, ¿sí? Luego lleva la población. Por ejemplo, cuando se hace la encuesta para nosotros conocer el porcentaje de cada candidato que se lanza a la presidencia de Colombia, ¿cuál será la población ahí? Ojo con eso. ¿Cuál es la población? Adelante, activa el micrófono. No se preocupe que acá se pueden equivocar, eso no va a pasar nada. ¿Cuál No le sería la entendí la población? pregunta, Flo. No entendí la ¿Cuál? pregunta, discúlpeme. Nuevamente. Los Se hace. mayores de 18 años. Exacto. Le repito a Juan Carlos y muy bien ahí. Se hace una encuesta. Esa encuesta tiene el objetivo conocer pues, cómo están los candidatos a la presidencia. ¿Cuál sería la población de la encuesta? La población, serían todos los habitantes de Colombia. En este caso, ¿quiénes pueden votar? Mayores de 18, tiene razón. Mayores de 18 años. Esa sería la población. ¿Sí? Pero como no se puede encuestar a todos los habitantes de Colombia, entonces se escoge una ¿qué? Una muestra. Una muestra. ¿Sí? Entonces la muestra dicen, bueno, vamos a coger de las ciudades capitales, vamos a escoger tantos individuos. Ellos hacen los cálculos porque para el muestreo hay que hacer un cálculo estadístico y la muestra no debe dar tanto. Y nos vamos. Por lo general dicen que el 10%, ellos hacen menos y con la fórmula estadística. Y nos vamos. Y te dice, esa es la ficha técnica, mire que ya te está dando. Ojo con la ficha técnica, te está dando el objetivo de la encuesta, la población, la muestra, la unidad estadística. ¿Sí? ¿Cuál es la unidad estadística? Ya dijimos que la población, la muestra y la unidad estadística llevan la misma unidad. Entonces, la población, individuos mayores de 18 años en Colombia. La muestra se tomó por cada municipio, desde los siguientes municipios se tomaron 10, 12 personas. Bueno, esa es la muestra. Y la muestra, tomamos 200, aplicamos 200 encuestas, por decir un número. También, ¿a quién se le aplica? Lógicamente la misma unidad, mayores de 18 años. Y ya ellos los dividen, entonces vamos a aplicarle a hombres y a mujeres. Y después también, entonces la unidad estadística es en realidad cada persona mayor de 18 años. Mire que van armando la ficha técnica. Y ya te muestran los resultados. Y entonces ahí es que te dicen, ahí uno va cayendo en cuenta, es que los hombres tienen preferencia por el candidato X, las mujeres tienen preferencia por el candidato Y, el candidato, porque te hacen varias preguntas dentro de esa encuesta porque les interesa conocer las variables. Ellos ya tienen las variables o tú las diseñas. Entonces, el género, el estrato socioeconómico, el nivel educativo. Entonces, el candidato X tiene mayor aceptación en las personas que tienen una formación universitaria. El candidato Y tiene mayor aceptación en el estrato socioeconómico 1. ¿Sí? Eso es la ficha técnica, Juan Carlos. Y en Colombia es obligatorio publicar la ficha técnica. Todos esos parámetros constituyen la ficha técnica, que ustedes ahí
tienen una ficha técnica muy sencilla, pero es la ficha técnica de que vamos a construir, sacar la población, sacar la muestra de esa, la unidad estadística, dónde está enmarcado, o sea, delimitar eso, dónde se aplicó. Bueno, continuamos entonces. Uy, bueno, listo. Entonces, ahí, en esa tabla, que es una tabla de frecuencias, ahora la vamos a ver. Entonces, hallamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual o el porcentaje. Esos tres nos los solicitan en nuestra guía de actividades. Y esa información también la podemos presentar a través de gráficos. Esos gráficos para variables cualitativas se utiliza, por ejemplo, un diagrama que se llama el diagrama de barras. Acá está. ¿Sí? La altura proporciona la frecuencia. En este caso, la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, ¿su vida es excitante o aburrida? Entonces, aquí le dijeron excitante, contestaron 434 individuos, aburrida 41 individuos. Entonces, esto es leer un gráfico. Esas variables de tipo cualitativo las puedo presentar en diagramas de barra. Ya sé dónde va la variable, ojo, miren acá, cualitativa, y dónde va la frecuencia absoluta en cada eje. Esto es muy importante porque a veces uno ve unos gráficos que están al revés, ¿sí o no? Diagrama de sectores, de tortas polares también se llama. No usarlo para variables ordinales. ¿Sí? El área de cada sector es proporcional a su frecuencia, ya sea absoluta o relativa. Entonces yo digo aquí más del 58.0,8% mujeres, ¿sí? Y hombres el 41.02% del total de la muestra. Los pictogramas son fáciles de entender. El área de cada modalidad debe ser proporcional a la frecuencia. De los dos, ¿cuál es el correcto? Que mire que aquí te hablan en que botellas de cerveza recogidas en un fin de semana y te colocan un cerdo, eso no tiene nada que ver. Y aquí sí, ¿cómo llega? ¿Quién sabe inglés aquí en este grupo? Bastante. Que nos haga una traducción ahí. Más o menos que llegamos a la escuela. Carro, bicicleta. Miren que es proporcional. ¿Sí? Este es un pictograma. Nosotros vamos a trabajar sobre todo con estos diagramas de barra y diagramas de sectores. Gráficos diferenciales para variables numéricos. Nosotros, la guía nos pide que sean variables cualitativas, ¿oyeron? Entonces ya saben cuáles son las que van a escoger. Ojo que no vayan a estar escogiendo variables numéricas. Leer muy bien la guía de actividades. Entonces son diferentes en función de que las variables sean discretas o continuas. Ya sabemos a qué hace referencia una variable discreta, ¿sí? Y a qué hace referencia una variable continua. Ambas son cuantitativas o también se llaman variables numéricas. Valen con frecuencia absoluta o a veces con frecuencia relativa. Diagrama de barras para variables discretas. Se deja un hueco entre las barras para indicar los valores que no son posibles, ¿sí? Ya sabemos que los valores decimales no son posibles. Número de hijos, no puede haber 1.5 hijos. Yo tengo un hijo, no tengo ninguno, tengo dos o tengo tres. ¿O sí? Sí. Es decir, que tengo que dejar el espacio. Los histogramas para variables continuas. Mire que acá no hay espacio. Es muy importante eso. Y vamos también a recordar otros conceptos que los utilizamos a diario. Que la estadística, uno cree que de pronto es una ciencia difícil que uno nunca ha tocado, pero esto es del día a día de nosotros. Entonces ahí tenemos las medidas de tendencia central. Esas medidas de tendencia central entregan información resumida acerca de un conjunto de datos. Y son la media aritmética o el promedio, que lo utilizamos mucho, la mediana y la moda. En la guía de aprendizajes nos solicitan a nosotros qué debemos encontrar de moda. ¿Sí? La moda. Entonces, ¿qué es eso de moda? ¿Y por qué a veces lo utilizan? No, es que eso está de moda. Eso es un concepto que sale ahí de la estadística. Vamos a recordar ahí. La media aritmética o promedio corresponde al número
que es obtenido al dividir la suma de todos los valores por el número total de datos. Se representa acá. Por favor, Karen Dayana, que tienes el micrófono activado ahí. Karen Dayana, nos desactivas el micrófono. Gracias, Karen. Entonces, mira, esa media aritmética o el promedio no es más que sumar los datos que me dan y dividir entre el total de datos. N representa el número de datos. Entonces, por ejemplo, acá te da, ¿cuál es la media aritmética o el promedio de los datos? Datos se llaman datos no agrupados. Por ahora los vamos a tratar así. Podemos observar que el número de datos, ¿cuántos son? Entonces uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 datos. O sea que N, que es el número total de datos, es 8. Ya sabemos que N va en el denominador dividiendo. Y en la parte superior no hacemos más que colocar los datos y sumarlos. La suma me da 100, 100 dividido 8 me da 12.5. ¿Sí? Observación, la media aritmética no necesariamente está en el grupo de datos. O sea, no está aquí en el grupo de datos. No necesariamente. Puede que sí, puede que no esté ahí. Pero no necesariamente está. No es más que sumar y dividir entre el número total de datos. La mediana simboliza con esta M mayúscula, la parte inferior derecha, la letra E minúscula o porcentil 50 de un conjunto de datos es el valor que ocupa la posición central. ¿Sí? O sea, la que está en el medio, cuando los datos han sido ordenados en forma creciente o decreciente. Para calcular la mediana se deben ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor y encontrar el dato central, el que está en el medio. La mediana es el valor que deja por debajo y por encima de él el mismo número de observaciones. Entonces, miren, ¿cuál es la mediana de los datos? 5, 6, 3, 12, 7. Los organizo de menor a mayor. 3, 5, 6, 7, 2. El valor que queda en el centro, miren, hacia acá quedan 2 y hacia acá quedan 2 valores, corresponde a la mediana. Podemos observar que el dato central es 6. Luego la mediana en ese conjunto de datos no agrupados es 6. ¿Ves? Sucede un caso particular. Vamos a calcular la mediana acá en estos datos. Ordenamos los datos, pero en el centro no nos queda uno, sino que nos quedan 2 datos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sacamos el promedio, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, los datos quedan divididos en 2 grupos de 3. ¿Sí? La mediana es el promedio entre 15 y 25. Por lo tanto, si yo sumo 15 y 25, ¿sí? Me da 40 dividido 2, me da 20. Saco el promedio y por lo tanto la mediana es 20. La mediana, en este caso, no necesariamente está en el grupo de datos. Y este que nos lo solicita a nosotros, mucha atención, tener mucha en cuenta, ojo acá con esta explicación, la moda, está de moda. La moda de un grupo de datos corresponde al valor más frecuente, ¿sí? O sea, al valor que más se repite. El que tiene mayor frecuencia absoluta, ya en una división, pero es el que más se repite y no nos compliquemos. Es un conjunto, en un conjunto de datos puede haber uno o más modas e incluso puede no haber moda. ¿Cuál es la moda en la distribución? Aquí. Simplemente, ¿cuál es el valor que más se repite y ya? Entonces, 4. el dato, sí, adelante, Juan Carlos, adelante. El 4, profe. Excelente, sí, el valor que más. Esa es la moda. Ojo que la tenemos que calcular. En nuestra guía de aprendizaje, que la vamos a tener a la mano en el CIPA que vamos a hacer 2 CIPAs. Vamos a desglosar el primer CIPA, cogemos el punto 1, el punto 2, trabajamos, miramos, ¿listo? ¿Cuál es la moda de los datos? Aquí. 12, 13, 13, 16, 17, 17, 20. ¿Cuál es el que más se repite? Pues uno mira, el que más se repite es el 13, pero también el que más se repite es el 17. ¿Sí? Entonces pueden haber 2 modas. Y en estos datos, miren, ¿cuál es la moda? Aquí está, este repetido 3 veces, 3 veces, 3 veces, 3 veces, no.
No hay moda. ¿Por qué? Porque todos se repiten la misma cantidad de veces. O sea, puede haber una moda, puede haber dos modas, o puede que no hay moda en esos datos. En un grupo de 10 amigos, las edades son 12, 12, 12, 12, 15, 15, 15, 16, 17. ¿Cuál es la moda de la edad de los amigos? El que más se repite, ¿verdad? 1, 2, 3, se Dos. repite. Muy bien, 12 años. ¿Eh? Miren que es supremamente sencillo, esto es estadística, muy ameno para trabajar. Y vamos con la tabla de contingencia. Una tabla de contingencia es una herramienta utilizada en la rama de la estadística, la cual consiste en crear al menos dos filas y dos columnas para representar datos categóricos en términos de conteo de frecuencia. Ya sabemos lo que es una frecuencia absoluta. Una tabla de contingencia proporciona una forma de representar los datos que puede facilitar el cálculo de probabilidades, ¿eh? Porque la estadística te arroja probabilidad y sobre todo en el ser humano, ¿verdad? Para pudiéramos generalizar y que todo se cumpliera al 100%, pero no. Sobre todo ustedes que son profesionales de la psicología saben cómo es de complejo el ser humano. La tabla ayuda a determinar las probabilidades de condicionales con bastante facilidad. Entonces, miren, esto es una tabla de contingencia, ¿sí? O de doble entrada. La tabla de contingencia muestra el número de atletas que hacen estiramiento antes del ejercicio y cuántos tuvieron lesiones durante el año pasado. Entonces, aquí hacen ejercicio. Lesiones durante el año pasado, 55. Hacen estiramiento, perdón, hacen estiramiento. Ninguna lesión durante el año pasado, 295. Total, 350. No hacen estiramiento. Lesionados, 231. Ninguna lesión, 219. Un total de 450 que no hacen estiramiento. Total de lesionados, 286. Total de lesionados sin ninguna lesión, 514. Total de la muestra, 800. ¿Qué puede concluir uno de esa tabla? Activen el micrófono. Que los que hacen estiramientos son los más lesionados, profe. Ojo, hacen estiramiento, lesión 55. No hacen estiramiento, lesión 231. ¿Qué puede concluir uno de la tabla? Ojo. Es todo lo contrario. Que Cuando los se que hace no hacen estiramiento, estiramiento, evitan. Eso. Los que no hacen estiramiento se lesionan más. ¿Sí? Por ¿Usted dijo lo eso. contrario? Sí, sí, Juan No, Carlos. no, me confundí. Pues obviamente, el que no calienta, el que no estira, pues se lesiona más. Eso. Discúlpeme. Fue un lapso. Tranquilo, tranquilo, Juan Carlos. Pero mire, eso que parece tan lógico en la cotidianidad, no es que tú antes tienes que calentar. Eso fue a través de recogiendo datos. A estas personas que entran sin calentar y sin hacer estiramiento, sin hacer el estiramiento que son propios, están más propensos a una lesión porque cuando yo hago el estiramiento estoy preparando el músculo para la actividad física. Entonces, sí, eso es un tratamiento estadístico. Y miren que las tablas de doble entrada, miren cómo hicimos esa lectura de fácil y rápido. Eso es muy importante en las tablas de contingencia. Ustedes tienen que construir tablas de contingencia de dos variables cualitativas, perdón. Entonces, ¿de dónde? Del anexo número 1 que usted va a descargar. Si no lo ha hecho, debe descargarlo y irlo revisando. Y las tablas de contingencia también pueden ser relativas y porcentuales. Un ejemplo, al encuestar 50 estudiantes de una institución educativa sobre la inclinación profesional y clasificarlo según el género, mire que aquí meten doble entrada, se obtuvieron los siguientes resultados. Género masculino o femenino. Lengua extranjera 7 hombres, 8 mujeres. Licenciatura en matemática 15 hombres, 5 mujeres. Enfermería 5 hombres, 10 mujeres. Total 27 hombres, 30 mujeres, para un total de 50.
Las mujeres de las instituciones educativas de esta muestra que se encuestaron tienen mayor inclinación por qué carreras, las mujeres. Por la enfermería. Enfermería. Por enfermería. Y la lengua extranjera un poquitico ahí también, pero también, ¿verdad? Pero más, la primera es por enfermería. Muy bien. Miren cómo la estadística me ayuda a eso. Si me presentan una información en una tabla de contingencia, yo la puedo leer. Ahora esa tabla de contingencia que está con frecuencia absoluta, la puedo pasar a frecuencia relativa. ¿Cómo? Simplemente dividiendo entre el total. Entonces este 7 lo divido entre el total que fue 50 y ahora obtengo todos estos datos son frecuencias relativas. ¿Sí? Y si ya quiero llevar esas frecuencias que son relativas a porcentaje, no hago más que multiplicar esta por 100. Y esa tabla también la puedo dar entonces en términos de porcentaje. Y aquí lo que ustedes dijeron es que el 20% de las niñas que terminarán en las instituciones educativas tienen preferencia por el estudio de enfermería. Y uno dijera, en el caso de los hombres, hay mayor preferencia por estudiar licenciatura en matemáticas. Esa lectura la puedo hacer de la tabla de contingencia. Entonces yo puedo construir la tabla de contingencia con las frecuencias absolutas y hacer la conclusión, que es lo más importante. Deben ser variables relacionadas. ¿Sí? Ojo, con el anexo número 1, en el CIPA lo vamos a, repito, a trabajar punto a punto y ahí desglosar todo eso. Pero quiero que en el día de hoy tengamos claridad sobre la parte conceptual. Recomendaciones entonces. Acá les muestro la bibliografía con la que se trabajaron esta presentación. Nosotros vamos a trabajar con una base de datos robusta. ¿Sí? O sea, no con estas que yo les he mostrado, donde mostraba 4 del género femenino, 300. Entonces, debemos trabajar con un software estadístico. Tenemos Infostat, ahí está en la guía cómo descargarlo, tarea descargar ese software. Podemos trabajar con Excel. Les recomiendo el trabajo con el software estadístico, es sencillo. Igual vamos a hacer un CIPA solo de trabajo con ese programa de tratamiento de datos estadísticos. Es bastante ameno y es muy interesante que usted sepa cómo se maneja un software de datos estadísticos. En el blog del curso, que también está en el mensaje de apertura, tenemos todos los videos. Yo les voy a ir compartiendo tutoriales sobre el manejo de ese Infostat. El que desea hacerlo en Excel, tampoco lo vamos a limitar. Si usted quiere hacerlo, puede trabajar en Excel. Les recomiendo eso sí trabajar. Ahí tenemos un software que lo podemos descargar, otro que se puede trabajar en línea. Están en esa guía de aprendizaje bien descrito. Entonces, para trabajar. Y también recuerden que deben hacer con ese primero un mapa conceptual con toda, perdón, no es un mapa mental. ¿Oyeron? Con todas las características que tiene el mapa mental, con ese derroche de creatividad que ustedes siempre han mostrado, con imágenes, con frases, bueno, con todo eso que conlleva la construcción de un mapa mental, utilizando cualquiera de las herramientas que considera adecuada para la construcción del mapa mental. O sea, pues Tool, algunos lo han hecho en Canva, Genial, y bueno, tenemos mucho de eso para trabajar. Recuerde participar activamente de los CIPAs que se van a realizar. La próxima semana voy a hacer mi CIPA, en el que ya vamos a trabajar propiamente como se hacen los CIPAs, con la guía de actividades, desglosando punto a punto, vayan leyendo, vayan trabajando y vayan anotando sobre todo todas las dificultades que tienen. Porque aunque nuestra universidad es a distancia virtual, ustedes no están solos, siempre tienen la compañía del tutor. Y ante todo, pues tenemos todos los espacios para la atención de tipo sincrónico y atención de tipo asincrónico. Teams es el principal medio de interacción, ¿no? Además de, lógicamente, nuestra plataforma en la que tenemos el foro, en la que tenemos el correo interno y el correo institucional. Siempre revisar
esos medios de comunicación que son institucionales y que nos permiten obtener los mejores resultados. Escucho dudas, preguntas, comentarios, cómo les ha parecido la web, cómo podemos mejorarla, porque estamos para eso. Muchísimas gracias por su atención y abrimos los micrófonos para escucharlos. Profe, Adelante, Juan Carlos. profe, quería aprovechar la oportunidad para comentarle que efectivamente el día de cierre de la primera fase, yo presenté el cuestionario y hoy me escribió su merced a mi correo institucional y ahí le estoy enviando la evidencia de que efectivamente yo respondí en el momento oportuno. Entonces, me gustaría que lo revisara y cualquier cosita, por favor, mañana o bueno, en el transcurso del día o del fin de semana me confirmara si lo recibió. Es tan amable. Con muchísimo gusto, Juan Carlos. Entonces reviso y te contesto a ver, sí, son un mensaje muy personalizado, el que esté interesado en, de pronto no lo presentó o la nota que de pronto sacó no fue la mejor, a ver qué o qué dificultad tuvo, escribe. Los que yo soy el tutor me escriben, los que tienen de tutora a la directora Yesmi también le escriben y con mucho gusto solucionamos cualquier dificultad que se le haya presentado. ¿Cómo no, Juan Carlos? Mil gracias. A usted. ¿Llega alguna otra pregunta, duda? No, todo muy claro por este lado. Ok, recuerden entonces, los dejo con la invitación a los IPAs en los que vamos a abordar punto a punto la guía de actividades con ejercicios, pues no vamos a resolver los que ustedes tienen, pero sí muy parecidos para que trabajemos y vamos a hacer esos IPAs para también adquirir habilidades en el manejo de estos software de tipo estadístico. Muchísimas gracias por la asistencia a esta webconferencia y feliz noche para todos. Profesor, feliz noche. Muchas gracias por todo. Muy formal. Hasta luego. Igualmente, feliz noche, profe. Feliz noche, profe, gracias. Gracias, buena noche. Profe, muchas gracias. Ahorita también.